a sus pies. Y tú y yo tenemos el privilegio de vivir a sus pies. Tú y yo tenemos el privilegio y podemos decir cada día: vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero es un privilegio que tenemos que usar todos los días. Amén. Va a pedirle a los niños que pasen a su escuela dominical, a los menores de 12 años, que pasen a su escuela dominical. Y vamos a ver algo. Dios es un Dios sabio. Dile al que está a tu lado: nadie te ama como Él te ama. Nadie. Ni esposo, ni esposa, ni padres, ni hijos. Dile: nadie te ama como Él te ama. Nadie. Vamos a hablar hoy un poquito, vamos a seguir desarrollando de las lecturas del mes pasado que el Señor nos dejó para el mes pasado. Amén. Hoy vamos a llamar la reflexión, por la gracia de Dios: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y vamos a ir a Marcos 8, 27 a 30. ¿Ya lo tenemos? Iván, feliz cumpleaños. Dios le bendiga mucho. Que la paz de Dios le siga abundando. 27 a 30. Dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces se les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Y la pregunta es: ¿quién decimos nosotros que es Él? Porque por todas las escrituras, todos los judíos podían decir con claridad quién era Él. Podían decir que era el Mesías. Amén. Podían decir que era el Mesías. Cuando Pedro hizo esa declaración, ¿recuerdan lo que Jesús le dijo también? Cuando Él dijo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan que le dijo: bienaventurado tú, Pedro, que no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Y es que la revelación es necesaria. Necesitamos que Dios traiga su revelación a su vida, que Él se revele a nuestro corazón. Y ese tiene que ser un clamor en tu corazón y en mi corazón cada día, que Dios nos revele su presencia, revele su conocimiento a nuestro corazón, se revele a nuestra vida, revele su obra en la cruz, que se revele a nosotros. Pablo conocía la ley, pero no tenía la revelación. No basta con saber la palabra, se necesita la revelación de Dios. Amén. Cuando Jesús habló con sus discípulos en Lucas, el capítulo 24, desde el versículo 44, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliere todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió ¿qué? El entendimiento, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Pero Jesús tuvo que orar por ellos para que
fuera abierto el entendimiento de ellos. Y algo que Dios está trayendo es apertura de nuestro entendimiento. Dios está abriendo nuestro entendimiento porque Él se está dando a conocer, se está revelando a nuestra vida. Amén. Y Dios está quebrantando toda ceguera espiritual y todo entenebrecimiento del entendimiento y quebrantando todo preconcepto que acerca de Él hemos traído desde niño o desde nuestros antepasados, que nos impide conocerle, porque Él quiere darse a conocer. Vamos al libro de Isaías. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y cómo quieres que desarrolle? Y Él me llevaba a Isaías, el capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, ¿ya lo tenemos? Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué está diciendo Dios que hubo en el corazón de Israel y de Judá? Rebeldía. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Está diciendo, miren lo que está diciendo Dios allí, que los animales conocen su autoridad, pero que Israel no está reconociendo la autoridad de Dios sobre ellos, que los crió, los formó, los bendijo, pero se han llenado de rebeldía en su corazón. Yo les decía la semana pasada que Dios nos deja cosas para que nosotros hagamos y nos las manda a través de aquella persona que ha puesto como cabeza en nosotros, pero que el fin y el propósito es quebrantar la rebeldía que hay en nuestro corazón, porque sabe, la rebeldía siempre me va a impedir conocerlo. La rebeldía trajo todo ese mal que vino sobre la humanidad, la rebeldía de Adán y Eva. Pero la obediencia de Abraham trajo bendición, la obediencia de David trajo bendición, y la obediencia de Cristo estableció el reino de Dios, manifestó y estableció el reino y adquirió para nosotros salvación y vida eterna. Tremendo. Dice la palabra que así como Adán se hizo desobediente, Jesús se tuvo que hacer obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra llama a Jesús el postrer Adán, porque estaba llamado a acertar y a obedecer en todo lo que Adán desobedeció, a respetar la autoridad y a someterse a la autoridad de Dios. No importa tú cuánto sepas y seminarios sepas, pero si no quebrantas la rebeldía en tu corazón, nada va a pasar. La palabra dice en Romanos 11 que si Él no perdonó la jactancia a las ramas naturales, cuánto menos a las ramas silvestres que fueron injertadas en el olivo natural contra toda naturaleza. Así dice la palabra. O sea que hay que quebrantar esa rebeldía en nuestros corazones. Y esa rebeldía impidió que Israel conociera a Dios, lo conociera, supiera más y más acerca de Él. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego en el capítulo 6 de Oseas, el versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Conocerlo a Él es un propósito. Y tú y yo podemos pensar, eso ha cambiado, Señor. Quiero invitarlos al capítulo 17 del libro de Juan. Capítulo 17 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. En Oseas dice, conoceremos y proseguiremos en conocer. Dice también en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entre nosotros los hombres se dice que la ignorancia de la ley no es excusa. No es excusa. Yo no puedo decir simplemente no conocí a Dios. Recuerdo que cuando era niño había un primo
aquí en Bogotá con nosotros y él estaba aspirando a entrar a estudiar medicina en la Universidad Nacional, un hombre muy inteligente, y mi mamá le hablaba acerca de Cristo, y la señora que en la casa aquí en las ferias donde vivíamos también le hablaba de Cristo y eso. Pero él, ¿sabe qué decía? Porque le decían, ¿y qué va a hacer cuando venga el Señor? Cuando usted esté en la presencia del Señor. Y él decía, yo simplemente voy a hacer esto. Señor, a ver, ¿qué es lo que me pregunta, Señor? Y él decía que iba a ser así delante de Dios. ¿Será que me puedo excusar delante de Dios con una bobería? ¿O haciéndome como si Dios no conociera todas las cosas? Como si Dios no conociera mi salir y mi entrar, mi acostarme y mi levantarme, mi ir y mi venir. Y aún lo más íntimo de corazón lo conoce Él. Nada de mí le es oculto. Dice la palabra que nadie se justifica delante de Él. Dice la palabra en el capítulo 17 de Juan. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? ¿Cómo? 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo? Conocerlo a Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A veces pensamos que porque conocemos 3 capítulos o 3 versículos de la Biblia, o hemos hecho medio seminario o seminario y medio, ya conocemos a Cristo. ¿Qué tanto le conoces? ¿Qué tanto le conocemos? Y si le conocemos, ¿por qué dudamos de Él? ¿Por qué dudamos de su veracidad? ¿Por qué dudamos e ignoramos que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Por qué pensamos que Él no me escucha o que Él no responde mi clamor? ¿Por qué pensamos que Él escucha más a alguien que a otros? ¿Sabe por qué es? Dígale al que está a su lado, ¿por qué es? Ahora contéstele, por falta de conocimiento de Él, porque no le conozco, porque que me congrego por años con alguien, no le conozco. ¿No ha trabajado usted con alguien por años y no le conoce? Y de pronto un día se relacionaron y empieza el concepto que usted tenía de esa persona a cambiar. Y usted mismo dice, y termina un día confesándole, ay, ¿sabe qué? Yo pensé que usted era un creído. Y el otro, ay, ¿sabe qué? Yo también pensé que usted era un petulante. Y empiezan a echarse un ramo de flores de lo que pensaba el uno del otro. Pero eran pensamientos de nada, fundamentados en nada, porque no había una relación, no había un conocimiento. El hombre, hasta el día en que vino Cristo, tenía una religión. Aún los mismos judíos habían visto su gloria, su poder, su amor, su misericordia, pero se quedaron con una religión y perdieron la relación. Y cuando Cristo vino, dice la palabra que Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, no se estaba reconciliando con Él, estaba restaurando una relación, porque es solo en esa relación que yo puedo conocer a alguien. Amén. Si usted no se relaciona con ese alguien, ¿cómo le conoce? Yo le pregunto a los que están casados aquí, ¿usted conoce hoy más a su cónyuge que cuando lo conoció cuando eran amigos? Total, ¿sí o no? Total. Antes usted no sabía que roncaba, ahora usted sabe que ronca. Antes usted no sabía que cuando se quitaba los zapatos le salía mal olor, usted hoy ya sabe. Antes usted no sabía que sudaba, usted ya sabe que suda.
Antes usted no sabe que se entristecía y lloraba. Usted hoy ya sabe que se entristece y llora. Ha ido adquiriendo conocimiento. ¿Fruto de qué? Fruto de que esa relación cada día ha ido siendo más íntima. Empezaron siendo amigos, pasaron a ser novios y luego cónyuges. Y eso trajo mucha más intimidad. Antes de que fueran novios, usted no sabía que él o ella no sabían administrar el dinero, ¿cierto? Pero hoy ya saben. Y entre los dos se han querido ayudar para aprender a administrar y para superar muchas cosas, pero es fruto de la relación, y lo mismo es con Dios. Hoy tú tienes una relación con Él, pero la pregunta es, ¿cultivamos esa relación? ¿Intimamos con Él? ¿O toda nuestra relación es deme, deme? Es como la relación conyugal donde ya se acabó el noviazgo y se acabó la amistad. Es una relación de responsabilidades y obligaciones. Tú me das, yo te diezmo. Yo te pido, tú me respondes. Una relación de dame, tome y deme, tome y dame, tome y dame, tome y dame. Si me das, te doy. Si te doy, me das. Esa es la relación que Dios anhela y quiere. Es la relación que tú anhelas y quieres con tu cónyuge. Cuéntame. No. Es una relación libre de eso. Es una relación de amor. Es una relación de amistad. Es una relación de deseo. Te quiero a ti, te quiero conocer, te quiero saber, te quiero vivir. Amén. Esa es la relación que Dios desea y quiere. Pero Israel no fue esa la relación que procuró. Y por eso le faltó conocimiento. Le faltó conocer. Muchos no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Y resulta que contigo está el Dios vivo. Y Dios anhela que le conozcamos. Y en ese proceso y anhelo de que le conozcamos, vamos a hablar hoy acerca de la deidad de Dios, de Cristo, y cómo fue declarada por el Padre, y fue declarada por los ángeles, y fue declarada por los demonios, y fue declarada por Satanás, etcétera. Pero hoy solo vamos a ver los ángeles y el Padre. Y vas a decirle: Señor, revélate a mi corazón, porque yo sí quiero conocerte y proseguir en conocerte a ti, el único Dios que nunca cambia. No solo quiero experimentar un toque, yo quiero vivirte, amarte, tenerte, aprender a vivir en tu presencia, andar en tu presencia. La columna de fuego y la columna de la nube no fueron solo para el pueblo de Israel. Él está aquí, el mismo que estuvo allí está aquí. El mismo que fue tipificado en la serpiente de bronce y que fue levantado para que todos los que habían sido mordidos por las serpientes en el desierto miraran a Él y fueran sanados. Está aquí, y hoy a Él podemos mirar para ser salvos y libres. A Él pueden mirar todos los términos de la tierra para ser sanos y ser libres. Él está aquí. Él está aquí y se quiere revelar para ti. Sácalo de la dimensión. Él es el que me va a hacer archimillonario. Porque una vez que te haga archimillonario, ya con todo el fajo en tu bolsillo, la pregunta es: ¿querrás seguir en la relación? ¿Querrás seguir en la relación? Es una pequeña pregunta. Porque se ha visto que los hijos, después de que empiezan a trabajar, ya no vienen a pedirte para el bus, ya no vienen a pedirte para las 11, ya no vienen a pedirte para que le des para llevar al cine a la novia, para gastarle un heladito. ¿Sí se ha dado cuenta que ya no vienen? Escasamente te dicen: buenos días papá, buenas noches papá. Buenos días mamá, buenas noches mamá. ¿Es verdad o no es verdad? O sea que toda la relación era de interés, monetaria.
Y una vez que ya lograron el objetivo y ya tienen el fajo en el billete, ¿a qué van al papá si ya no necesitan? Lo mismo puede pasar y suele pasar con Dios. Una vez que ya tengo lo que quiero, si te he visto, no me acuerdo. Y hasta la próxima necesidad. Padre, tú estás aquí y estás con el anhelo de revelarte a nuestros corazones, con el anhelo de abrir nuestro entendimiento para que entendamos las Escrituras, para que te conozcamos y prosigamos en conocerte a ti, para que crezcamos en confianza en ti, para que crezcamos en fe y en conocimiento de ti, para que seamos afirmados y podamos dar de gracia lo de que de gracia hemos recibido, Señor. Porque anhelas darte a conocer a otros, Señor, pero quieres revelarte a nosotros para que nosotros a su vez te demos a conocer a otros, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias porque estás aquí. Espíritu Santo, alumbra hoy los ojos de nuestro entendimiento. Espíritu Santo, llénanos de anhelo de conocerte, de conocer al Padre, de conocer al Hijo, de conocerte a ti, de intimar en nuestra relación contigo. Y que esa relación contigo sea lo más valioso que cada uno tiene y puede cultivar, Señor. Que cada uno podamos entender que tú eres la real bendición. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. ¿Quién es Jesús? Pedro lo declaró. Eres el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías esperado. Eres tú. Ahora la palabra dice que los ángeles declararon esa verdad. Lucas 1, versículo 26 a 37. ¿Listo? Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mateo capítulo 1. Pongan un dedito ahí en Lucas porque vamos a volver a Lucas. Mateo capítulo 1, versículo 26. No, versículo 18, perdón. Versículo 18 en adelante. Mateo 1, 18. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que se juntasen significa antes que tuvieran relaciones sexuales. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ellas hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora volvamos a Lucas. Lucas capítulo 2. Versículo 8 en adelante. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Lucas capítulo 24. La resurrección. ¿Ya lo tenemos? Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Los ángeles declararon, pero en la palabra estaba escrito. La semana pasada mirábamos cómo los reyes de Oriente preguntaron y vieron la estrella y preguntaron, inquirieron, y los sacerdotes les dijeron con puntos y señales: mire, es en Belén.
en la ciudad de David, vayan. Y fue Herodes, y fueron los magos, y fueron los pastores, pero los sacerdotes no fueron. A veces las personas que están en autoridad caemos en tanto orgullo que muchas veces negamos las verdades de Dios y las tapamos y las ocultamos. Ellos tenían que saber y haber dirigido al pueblo hacia el Mesías, pero no lo hicieron. Y tú y yo, sus sacerdotes hoy, estamos llamados a conocerlo, a saber todo de Él, porque estamos llamados a enseñarle al pueblo que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por Él. Estamos llamados a decirle al pueblo que Él es el Cordero de Dios, que ya fue sacrificado, inmolado para el perdón de nuestros pecados, una vez para siempre, un Cordero perfecto en un sacrificio perfecto, y que fue acepto el sacrificio por nosotros, y que el sumo sacerdote salió del lugar santísimo, revelando con ello que la ofrenda por el pecado había sido aceptada, perfecta. Nosotros, sus sacerdotes, hoy estamos llamados a conocerlo para darlo a conocer a otros. ¿Cómo daré a conocer al que no conozco? Si usted me dijera, pastor, me presenta al presidente, yo le digo, preséntemelo usted. Busque a alguien que lo conozca y que nos lo presente a los dos. ¿Cómo hablaremos de quien no conocemos? ¿Cómo diremos que Él es el camino, la verdad y la vida? Y que Él no miente, que Él es veraz. ¿Cómo daremos de gracia lo que de gracia hemos recibido si no conocemos y no sabemos? Pablo sabía la ley, pero ¿qué le faltaba a él? Conocimiento. No lo conocía, no tenía revelación. Y después, si tú lees las cartas, solo es hablando de todos los tipos en el Antiguo Testamento. Sus ojos fueron abiertos. Cuando Dios le apareció en aquel resplandor camino de Damasco, Él preguntó, ¿quién eres tú? Y Él le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Porque ahora Jesús y la iglesia son uno. Si tú no puedes perseguir la cabeza sin perseguir el cuerpo, y no puedes perseguir el cuerpo sin perseguir la cabeza. Pero cuando Ananías oró por él, no solo su ceguera física fue quitada, su ceguera espiritual también, y vino revelación a su corazón. Y eso es algo que tú y yo tenemos que decirle todos los días: revélate a mi corazón, revela la obra de Cristo, revela tu amor a mi corazón, revela, Señor, mi libertad, revélase a mi corazón, revela todo lo que ahora soy, tengo y puedo en ti. Revélate a mi vida. Tú tienes que anhelarlo. El Padre también declaraba, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo 3, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mire una sujeción. Juan reconocía quién era Jesús. Decía, tú eres mayor. Pero Jesús se sujetó a Juan. Y la pregunta, si tú no te quieres sujetar, ¿eres mayor que Jesús? Porque Jesús sí se sujetó a Juan. Le dijo, Juan, lo que estás diciendo es verdad, pero el Padre estableció que así fuera y así es. Yo me sujeto a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Porque así lo estableció el Padre. Tremendo, ¿no? Pero sigamos. No quiero que van a llorar. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús le dejó. Y Jesús,
Después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En quien tengo qué? Y a la que está a su lado, ese es Jesús. Mateo 17. Versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tenemos? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando de él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A quién? A él oíd. ¿A quién? A él. No señaló a Elías y no señaló a Moisés. ¿Qué dijo? ¿A quién? A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Sabe por qué? Solo a él. Porque no hay otro mediador. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Todo el que invocare su nombre, dice la palabra, será salvo. Dice en Isaías: fuera de mí no hay quien salve. No hay nadie, solo Él. Solo Él. La ley no te puede salvar. La ley te muestra el pecado. Cumple una doble función: mostrarnos el pecado, pero mostrarnos a Cristo, la única solución para nuestro pecado. Mostrarnos que estamos separados de Dios, incapaces de cumplir su palabra. Mostrarnos que el favor de Dios solo lo tenemos por gracia, porque cada año se sacrificaba un cordero para que la gracia, el favor de Dios, la propiciación de Dios pudiera venir sobre el pueblo. Y por esa misma gracia fue sacrificado un cordero único que iba a quitar todo el pecado del mundo. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Juan capítulo 12, versículo 27 a 36. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que
porque el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. No entendían que Él era el Cordero, que iba a reinar un día, pero para poder reinar, lo primero que tenía que hacer era limpiar nuestros pecados y cambiar nuestra naturaleza. Él le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, ni siquiera puedes ver el reino de los cielos, mucho menos entrar, mucho menos estar en Él. Ellos esperaban que ese Mesías viviera para siempre, y es verdad, Él vive para siempre. Pero no entendían el camino de Dios, no entendieron lo que estaba revelado en todo el Antiguo Testamento. Él es la roca que lo seguía, Él es el maná. Él fue el que fue levantado como la serpiente de bronce para que todos los términos de la tierra miren a Él y sean salvos. Él es quien abre camino donde no hay. Él es la respuesta para tu vida, porque el real problema del hombre no se llama economía, ni se llama sexualidad, ni se llama falta de recursos. El real problema del hombre se llama separación de Dios. Separación de Dios. El hombre está separado de Dios, muerto en delitos y pecados, y necesita de Dios. Y entendiendo el Padre esto, dio a su Hijo unigénito para que tú y yo, si creemos en Él, seamos salvos. Tú no necesitas a Dios para adquirir títulos. Él te dio la capacidad de aprender toda ciencia, todo arte, todo oficio, todo idioma, todo instrumento. No lo necesitas para ser rico. Él te dio la capacidad de producir riquezas y nunca te las quitó. Satanás pecó y nunca le quitó la sabiduría. El hombre pecó y solo lo echó del huerto para que no fuera a comer del árbol de la vida y viviera en esa condición por una eternidad, por toda una eternidad. Él te ama, por eso dio a su Hijo, por eso te ha guardado la vida y por eso quiere darte a conocer de ti. Pero tú eres el único que le puedes decir: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón y te dejo entrar. Un día el Hijo de Dios nació en un pesebre, pero Él quiere nacer en tu corazón. Quizá tu corazón sea menos que el pesebre, porque en tu corazón y en mi corazón si hay inmundicia, si hay maldad. Ese pesebre, si era en la ciudad de David, déjeme decirle, allí no había ninguna impureza ni ninguna inmundicia, porque solo habían animales. ¿Animales qué? Puros, no animales impuros. Ese era un lugar bueno para nacer. Fue el que se le abrió, fue el que le dieron. Pero si tú le abres tu corazón, Él quiere nacer hoy en tu corazón. Para eso vino, para hacer la diferencia entre ese pesebre antes de Jesús y ese pesebre ahora con Jesús. Él hizo la diferencia entre María antes de recibir al Hijo de Dios en ella y después que recibió el Hijo de Dios en ella. Se le iba a notar tarde o temprano que estaba embarazada, que la vida estaba en ella, que algo había pasado en ella, y así va a pasar contigo si recibes no solo al Hijo de Dios, si recibes la vida porque Él es la vida, si recibes la luz porque Él es la luz, si recibes el perdón porque solo Él puede perdonar. Él no amnistió, Él perdonó, y la forma en que perdonó fue ocupando tu lugar y mi lugar. Y efectivamente, como la paga del pecado es muerte, Él murió en la cruz por ti y por mí. Él es el Mesías prometido por el Padre. Vamos a Isaías capítulo 9.
versículos 6 y 7. Todo el capítulo está ya hablando del nacimiento y reinado del Mesías. Y dice allí, ¿ya lo tenemos? Dice, porque un niño que nos es nacido, como niño Jesús tenía que nacer y nació de María. Dice luego, pero hijo nos es dado, como hijo Dios dio a su hijo. Amén. No solo era por la carne el hijo de María, era por el Espíritu el Hijo de Dios. Dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién es Jesús? Yo quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento. No que no los puedas tener abiertos, pero míralo allí. Ya el mundo está empezando a celebrar la muerte de Cristo, la muerte de Jesús. El mundo entero habla de Él. Pero Dios no quiere que tú celebres un año más. Dios quiere que tú vivas lo que Él obtuvo en la cruz del Calvario para ti. Él es su Hijo. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, un Hijo nos es dado. Acabamos de leer en Isaías, un Hijo nos es dado. Como niño nació, pero como Hijo, el Padre eterno dio a su Hijo por amor. Te amó de tal manera que dio a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hijo nos es dado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, cuando vino, declaró, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que el pobre o el rico tenga esa vida en abundancia. El varón o la mujer tenga esa vida en abundancia. El letrado o el iletrado tenga esa vida en abundancia, para perdón de nuestros pecados. No envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y la pregunta es, ¿tú quieres esa vida? ¿Tú quieres que Dios le dé un vuelco a tu vida? No necesitas ser pobre para tenerlo. No necesitas ser rico para tenerlo. Porque también lo desprecia el pobre y también lo desprecia el rico. No necesitas ser intelectual para tenerlo. No necesitas no ser intelectual o iletrado para no tenerlo. Porque también lo han rechazado los intelectuales, los letrados, y también los no intelectuales, los iletrados, también lo han rechazado. Porque no entienden a qué vino. Y vino a cambiar tu vida y a darle un vuelco a tu vida y a cambiar el rumbo de tu vida. Si tú anhelas eso en tu corazón, yo quiero pedirte que tú le digas, Señor, yo quiero. Y no importa cuánto tiempo lleves asistiendo a una iglesia, a una congregación. La pregunta es, ¿le has abierto la puerta de tu corazón? No cuánto tiempo. No si has oído hablar de Cristo. La pregunta es, ¿le has dejado entrar a tu corazón? Y si no le has dejado entrar, dile hoy, Señor Jesús, yo te necesito, reconozco que soy pecador y que te necesito. Con mis riquezas, con mi pobreza, con mi conocimiento, con mi falta de conocimiento, reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti, contra mi prójimo. De palabra, con mis acciones, con mis actitudes, reconozco que he pecado.
Y te necesito que me perdones, necesito que hagas de mí una nueva criatura, Señor. Que transformes mi vida, que le des un vuelco radical. Dile: Jesús, ven a mí. Te ofrezco mi corazón. Quizá es menos que aquel pesebre, pero entra en mí, Señor, y lávame, y hermoséame con tu presencia, y engaláname con tu presencia. Que hoy tu estrella pose sobre mí, Señor. Que hoy tu espíritu venga a mi vida y me cubra y genere tu vida en mí, Señor. Dile: Espíritu Santo, ven y cúbreme con tu sombra, y cúbreme con tu presencia, y revela a Cristo en mi corazón, y haz que esa vida que es Cristo sea una realidad en mí. Dile: Jesús, perdóname. Acepto ser lavado con tu sangre, limpiado con tu sangre. Acepto que hagas de mí una nueva criatura, Señor. Que me pases de muerte a vida, Señor. Te necesito. Dile: Jesús, te necesito. Que seas tú la diferencia en mi vida, Señor. Antes de conocerte, de recibirte, y después de que hoy te recibo en mi vida, Señor. Que esto marque una diferencia, Señor. Y que pueda celebrar un día en que tú naciste, pero no el que marca la historia. El día de hoy que tú naces en mi corazón y partes mi historia en dos, antes de recibirte y después de recibirte. Ven y parte la historia de mi vida hoy en dos, Señor. Antes, Señor, cuando era solo un pecador, ahora, Señor, que soy una nueva criatura, nacido del agua y del Espíritu, Señor. Haz ese milagro hoy en mí. Haz ese milagro hoy en mí. Y si tú quieres hacer esa oración y la has hecho, yo quiero pedirte que te pongas de pie ahí donde estás y que le digas: Jesús, yo te quiero en mi vida. Yo te quiero, Señor. Yo te quiero en mi vida, Jesús. Quiero, Señor, vivir esa nueva vida como lo que soy en ti, Señor. Yo te necesito. No quiero ser más alguien que asiste a una congregación. Quiero ser una nueva criatura, Señor, y persistir delante de ti, buscarte y ser lleno de ti, Señor. Heme aquí delante de ti. Heme aquí delante de ti, Señor. Yo te pido que de una manera sencilla tú levantes tus manos allí y le digas: Jesús, te recibo. Permito que lleves la carga de mi pecado, la carga de mis enfermedades, de mis circunstancias. Y permito, Señor, que me mudes en una nueva persona, conforme a ti, Señor. Espíritu Santo, gracias porque estás aquí. Gracias porque eres el Señor.